Gracias. Buenas tardes. Continuamos con el desarrollo de esta serie de conferencias y actividades que hemos previsto con relación al curso de prevención y control de las IAS. Dentro de esto, hoy abordaremos un tema que se convierte en crucial desde el punto de vista del desarrollo de estas infecciones adquiridas en atención de salud. Nos referimos justamente al tema de la resistencia a los antimicrobianos y la hemos denominado causa y consecuencia. Trataremos el desarrollo del encuentro de hoy, justificar el porqué, la denominación de causa y consecuencia para el caso de la resistencia a los antimicrobianos. Pero antes, permítanme refrescar algunos conceptos con los cuales trabajaremos intensamente en la tarde de hoy. ¿Qué podemos considerar que es una sustancia con actividad como antibiótico? La raíz griega lo define, es en contra de la vida. Y así, un poco actualizando el concepto, se puede englobar en este conjunto de compuestos que tienen actividad antibiótica a sustancias químicas que pueden ser consecuencia del metabolismo de un ser vivo, incluso, ¿por qué no?, de una bacteria, un hongo, o aquel derivado sintético, consecuencia de la actividad febril del hombre en este campo. Pero todo tiene un común denominador. Mata o impide la multiplicación de los microorganismos, siempre y cuando sean sensibles a la acción de este antibiótico. Esto hace que se conviertan en fármacos que se utilicen en el tratamiento de las infecciones fundamentalmente causadas por bacterias. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Bueno, se remonta a la antigua China, 2500 años, que usaban soya contaminada con hongo y que lo aplicaban directamente sobre las lesiones. Pero también los egipcios y los griegos refieren el uso de compuestos con estas características, pero no es hasta la época de Pasteur, Koch, Lister que se empieza a vislumbrar una potencial explicación de la acción de compuestos que pudieran ser aplicados en los seres vivos. Y fundamentalmente, en el caso de Pasteur y Koch, en 1878, con compuestos que eran capaces de inhibir el crecimiento del bacilo anthracis. Así las cosas, el desarrollo histórico nos conduce a la serie de los Albarzán, el más conocido, el 606, y no por gusto, porque fueron 606 compuestos que fueron estudiados hasta llegar al neosalbarzán, que fue justamente denominado 914 por Ehrlich en 1909. Ahí se da un salto hasta el año 1932, que Domac presenta su trabajo en relación a la síntesis de un compuesto denominado en aquel momento sulfamida, en razón directa de su estructura química. Y no es hasta 1929 que Fleming encuentra fortuitamente, como todos conocemos, la penicilina. Y se iba de vacaciones, o mejor dicho, se fue de vacaciones en aquel momento, tenía unos cultivos, y al regreso de sus vacaciones, bueno, pues sencillamente encontró que aquellas placas Petri en las cuales tenía el cultivo bacteriano, pues sencillamente había zonas en las cuales no crecía y se correspondían justamente con zonas
contaminadas por un hongo, el Penicillium nonatum, y justamente dio lugar a que el estudio de este penicillium pues se pudiera obtener una sustancia denominada penicilina en aquel momento. Años después se conoció su estructura, una estructura bigarrada con la presencia de un anillo beta-lactámico central que se ha convertido en el eje protagónico, icónico del desarrollo de este tipo de antibióticos. Pero no fue hasta la década de los 40, finales de los 40, coincidentemente con el lamentable desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pero que de hecho este hallazgo, este descubrimiento de Fleming contribuyó de forma trascendente a salvar miles de vidas en el desarrollo de aquella contienda. Pero ya a la altura de los años 60 encontramos que existían más de 1000, más de 500, pero en el 94 ya eran 11.000 compuestos los que se consideraban que tenían actividad antibiótica. De estos se han estudiado unos 5.000. Pero si buscamos la lista, se encuentra aproximadamente unos 50 en la aplicación clínica de forma sistemática y frecuente. Pero llamo la atención de ustedes, desde el año 87 no se descubre una nueva clase o familia de antibióticos. Así, si comparamos el momento actual, a la altura de los años 45 se produjeron 646 millones de unidades de penicilina. En la década de los 80, la producción ascendió a 100.000 toneladas métricas, con la correspondiente ganancia de unos 1.000 millones de dólares. Sin embargo, a la altura del 2016, el mercado subió a 20.000 millones de dólares y solo la investigación, desarrollo hasta la introducción al mercado consumió 1.200 millones de dólares. Después retomaremos estas cifras y estas ideas, pero permítanme ahora incorporar el desarrollo de los antibióticos, un gap que se corresponde desde los mediados de los 90 hasta la fecha, en los cuales prácticamente no aparecen nuevos antibióticos. Sin embargo, sí aparece en correspondencia la resistencia a los antibióticos existentes referidos en esta figura. Ahora bien, refrescamos un tanto los conceptos acerca de los mecanismos de acción que permiten que consideremos a estas sustancias químicas como antibióticos. Tienen el común denominador, como veíamos, de inhibir o eliminar la multiplicación bacteriana, conduciendo por lo tanto a la muerte de las células bacterianas. Como es lógico, cada antibiótico tiene sus mecanismos de acción y sus particularidades, que ejercen su acción en los diferentes estratos de la estructura bacteriana, en la pared celular, en la membrana, en interacción con el metabolismo de los ácidos nucleicos o en la biosíntesis de proteínas. Así las cosas, ¿qué momento debemos escoger para que la acción de los antibióticos sea máxima? Bueno, pues sencillamente si seguimos el decursar del crecimiento bacteriano, de una curva normal de crecimiento bacteriano, encontramos una fase denominada estacionaria, donde las células no se multiplican prácticamente, sino que se mantienen en un estado estacionario, un steady state que mantiene plana la curva en razón directa de que el
mismo número de microorganismos que mueren son los que son sustituidos por nuevos. Consecuencia de la intensa actividad metabólica de las bacterias en la denominada fase exponencial. Esta fase exponencial se caracteriza porque las células comienzan a multiplicarse, comienzan a desarrollar el aparato enzimático que le va a permitir desarrollarse con una alta velocidad. Y esto da lugar a que exista, por lo tanto, la maduración, por llamarlo de alguna manera, de los diferentes estratos de la estructura bacteriana. Es decir, las paredes son más finas, son más lábiles, por lo tanto, la incorporación al medio interno de cualquier tipo de sustancia. El metabolismo es intenso, pero no se ha logrado consolidar la estructura celular, y esto, por lo tanto, hace mucho más lábil la bacteria a la acción de cualquier agente externo. Verbigracia, los antibióticos, que es lo que nos ocupa en el momento actual. De forma sintética, pudiéramos reflejar que la acción de los antibióticos, como veíamos, se corresponden con aquellos que se interrelacionan con la síntesis de pared celular, fundamentalmente todos los derivados beta-lactámicos, encabezados por la penicilina. También aquellos que a punto de partida del ácido paraminobenzoico van a interactuar en el desarrollo del hidrofólico, el tetrahidrofólico, que como todos sabemos tienen una importantísima participación en la biosíntesis de ácido nucleico. Algunos que interactúan con las membranas citoplasmáticas, que son de hecho los menos frecuentes, fundamentalmente son algunos derivados de polipéptidos, algunos pentapéptidos, algunos dodecapéptidos, que tienen una importante función. El grupo de los relacionados con la síntesis de proteínas. Y dentro de esto encabeza la familia la tetraciclina y sus derivados. Con relación a los derivados de compuestos que van a actuar sobre el metabolismo de los ácidos nucleicos, encontramos la rifampicina, que ocupa un lugar cimero en el tratamiento de las micobacterias. Y también encontramos aquellos relacionados con el sistema enzimático, las DNA girasas, y de hecho fundamentalmente el ácido nalidíxico. Y esto para bien y para mal, por cuanto este tipo de compuestos interactúan también con los ácidos nucleicos del huésped. Detengámonos un tanto en la penicilina con su estructura beta-lactámica, que como habíamos visto con anterioridad, es el ícono de los antibióticos, por ser, de hecho, ¿por qué no?, el primogénito. Y esto interfiere en la estructura del establecimiento de la pared celular. Es decir, como todos recordamos, las bacterias tienen un entrecruzamiento en las diferentes capas de pentapéptidos que van a quedar alineados de forma paralela a el eje de la bacteria, y que esto da lugar, por lo tanto, a la intercalación de la penicilina en impedir que se establezcan estos entrecruzamientos, estos enlaces entre las diferentes capas de la pared celular, permitiendo de esa forma, por la habilidad, que a los cambios osmóticos pues existe una disrupción de la estructura bacteriana. Así las cosas, encontramos que la resistencia de algunas, como en este caso de la microfotografía, microscopía electrónica que le incorporamos,
se corresponde con presentar la integridad de la pared siempre y cuando exista mecanismo de resistencia. Y este mecanismo de resistencia es la producción de la enzima conocida como beta-lactamasa, porque justamente va a romper el enlace del anillo beta-lactámico y por lo tanto no va a permitir la acción de este tipo de compuestos. Así las cosas, en este caso estábamos trabajando con la familia de las nocardias, el género de las nocardias, familia actinomycetal. Y en particular, trabajando con la nocardia asteroide, probamos la modificación de un compuesto beta-lactámico que le incorporamos un voluminoso anillo en la posición 9 que dio lugar al 9-xanteno acetilpenicilina. Por impedimento estérico, impedía la acción de la beta-lactamasa. ¿Y a qué dio lugar? Bueno, aquí pueden ver que existen defectos de lleno en la estructura citoplasmática. Aquí encontramos ruptura de la pared con extrusión del material citoplasmático. Y aquí encontramos las llamadas células fantasma, que no son ni más ni menos que los restos de pared y membrana, pero que con un impacto particular dan lugar a la discontinuidad de la pared y por lo tanto a toda la salida del material citoplasmático. Sin lugar a duda, este compuesto fue extraordinariamente eficiente en los ensayos clínicos, pero bueno, no se materializó su producción ulterior. Aquí encontramos la estructura, el septo, el mesosoma, como todos recordamos, el rudimento de mitocondria, y aquí encontramos las alteraciones a bajas concentraciones. ¿Qué sucede? Bueno, pues la deformación da lugar a acúmulo de productos interceptales con manifestaciones de modificación estructural que finalmente permitían la acción de este tipo de antibióticos. De los inhibidores de la síntesis de proteína encontramos los macrólidos, que a fin de cuentas va a dar lugar a todas las estreptomicinas. Los aminoglicósidos que van a actuar también como tetraciclinas y como los macrólidos. Y aquellos que, como el caso de la cefalosporina, van a actuar de forma similar a como hemos visto para la penicilina. Con relación a los ácidos nucleicos, tenemos la fluoroquinolona que detienen la multiplicación celular mediante la inhibición de la replicación. Aquellos inhibidores de síntesis de proteínas, consecuencia del metabolismo de los estreptomíceos, impiden la síntesis de proteínas al bloquear la acción de la incorporación de aminoácidos con los ácidos ribonucleicos de transferencia. Ahora bien, contando con estos elementos, tengamos un acercamiento que se convierte en la piedra angular de la participación de la resistencia a los antimicrobianos y las IA, sustentado por el hecho de que en el momento actual las defunciones por las IA representan más del 85% del total de la mortalidad en el mundo que nos rodea. Esto, a pesar de los antibióticos, y teniendo en cuenta esto, es lo que ha empezado a denominarse la crisis de los antibióticos que se nos acerca. Al punto que en abril de este año, en Australia se desarrolló una conferencia en cuyo elemento esencial fue justamente el de
la crisis de los antibióticos y la resistencia. En esta diapo queda reflejado el año en que se descubre el antibiótico, el año que se introduce y el año en el que aparece la resistencia. Fíjense que en la medida que aparece, que se va desarrollando el uso de los antibióticos, se acorta el tiempo de la resistencia. En esta otra lo vamos a ver con mayor lo vamos a ver con mayores posibilidades de evidenciar cuán temprano ha sido el desarrollo de la resistencia con relación al decursar del tiempo. Así encontramos que a la altura de los años, después de 1985, prácticamente la incorporación de los antibióticos se ajusta al desarrollo de la resistencia. En otros términos, la resistencia aparece inmediatamente que comienza a hacerse uso masivamente de un antibiótico. Pero lo más importante de todo esto es que independientemente del desarrollo de la resistencia y a cortapisa de esta, lamentablemente en el desarrollo de los últimos 30 años prácticamente no encontramos la incorporación de nuevas familias de antibióticos. Este trabajo desarrollado en Holanda entre 1940 y 2008 nos refleja el crecimiento prácticamente exponencial del desarrollo de los genes de resistencia para las beta-lactamasa, para las tetraciclinas, para la eritromicina, para la lincomicina, en fin. Encontramos que los genes de resistencia marchan y se desarrollan a una velocidad tal que prácticamente resulta infranqueable la posibilidad de hacer uso de estos antibióticos y que prácticamente dejan de engrosar el arsenal terapéutico. Pero hay un dato interesante que no debemos despreciar, y es el consumo en paralelo de los antibióticos en el campo de la salud, del desarrollo agropecuario. Y no tan solo con vista a su uso terapéutico, imprescindible en algunas enfermedades del ganado, sino también, ¿por qué no?, como suplemento nutricional para intensificar la producción animal haciendo uso de los antibióticos. A pesar de que está proscrito por la FAO, se sigue utilizando. Y así encontramos que se aplica en la producción de ganado, de pollo y mucho más en la de puerco. Y que lejos de disminuir, a pesar de la proscripción de su uso por parte de la FAO, se ha incrementado en un 23%. Esto me recuerda un trabajo que apareció en la década de los 80 en Polonia, que hicieron un seguimiento durante 10 años a la resistencia a la penicilina. Y al finalizar de los 80 prácticamente se encontró que no había cepas de Escherichia coli susceptibles a la acción de la penicilina. Dejaron de hacer uso de esto y años después volvieron a hacer el estudio de la resistencia y nuevamente la penicilina podría ser utilizada en la atención a los humanos por cuanto había dejado de ser parte del esquema productivo en la Polonia de aquellos tiempos. Lo cierto es que el abuso de los antibióticos en la producción animal conduce a desarrollar mecanismos de resistencia que ciertamente se convierten en elementos críticos a la hora de su posible aplicación en la salud humana. Y esto nos lleva de la mano
hacer una consideración y aseverar que la resistencia a los antimicrobianos mata. Produce incremento de la mortalidad, por cuanto los tratamientos que habitualmente se aplican comienzan a ser ineficientes, se reduce la eficacia del tratamiento, se incrementa la estadía hospitalaria y justifica el título que le dimos a esta diapositiva porque se incrementa el riesgo de mortalidad en los humanos ingresados carentes, desprovistos de posibilidades de tratamientos exitosos. Esto, al provocarse por bacterias resistentes, duplica la tasa de pacientes con infecciones provocadas. Y un ejemplo sustantivo de esto es el estafilococo resistente a la meticilina, que se incrementa en un 64%. Y esto acéptenlo solo como un ejemplo sustantivo de esta aseveración de que la resistencia a los antimicrobianos mata. La resistencia es un fenómeno natural. Esto no cabe la menor duda. Pero se acentúa y se incrementa por el abuso de los antimicrobianos. Y esto, si lo unimos a las malas condiciones sanitarias, a la manipulación inadecuada de alimentos y, ¿por qué no?, al incumplimiento de medidas tan simples como puede ser el simple lavado de las manos, valga la redundancia, propician la propagación de la resistencia. La resistencia a los antimicrobianos hace que los tratamientos con antibióticos sea cada vez un elemento que crea las condiciones para que se incrementen las infecciones causadas por bacterias, parásitos y virus. Esto reclama una atención urgente y así lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud por considerar lo que es un problema global. Y aquí quisiera incidir un tanto en las definiciones de todos conocidos, pero que vale la pena refrescar. Y es la diferencia entre resistencia a los antibióticos y a los antimicrobianos. Antibióticos, estamos hablando de bacterias. Antimicrobianos, cualquier tipo de microorganismo, aparte de las bacterias, como los parásitos, los virus y los hongos, están conceptualizados dentro de la categoría de los antimicrobianos como una categoría superior a los antibióticos. Los mecanismos de resistencia que hasta ahora hemos visto, el hecho, el facto, existe la resistencia. Veamos ahora y refresquemos las ideas acerca de cómo se desarrollan estos mecanismos, que son, por esencia, de naturaleza genética. Y pueden ser de dos tipos: intrínseco o adquirido, que de cualquier forma tienen un elemento común. La expresión es la modificación de las reacciones bioquímicas que se suscitan en el microorganismo. La resistencia natural habitualmente no guarda relación con el incremento de la concentración o dosis de los antibióticos. Y es el caso, por ejemplo, de la pseudomonas y su relación con la penicilina. Sin embargo, la resistencia adquirida está relacionada con cambios puntuales en el ADN, fundamentalmente ocasionando mutaciones, o por la adquisición de esta modificación del ADN a través de plásmidos, los
llamados plásmidos de resistencia, que llevan la información genética y que no son parte de los cromosomas bacterianos. En este caso también encontramos los transposones y los integrones. Todos ellos van a conducirnos a que los mecanismos de resistencia se expresen como consecuencia de los cambios genéticos. Y esto da lugar, como veíamos con anterioridad, a determinadas alteraciones bioquímicas, que su consecuencia se reconoce por los cambios en la estructura del sitio de acción. Digamos, si en la pared, como veíamos, se pierde el crosso, las reacciones, los enlaces de entrecruzamiento, y esto da lugar a que sea mucho más lábil la pared, como veíamos con anterioridad. O a la producción de enzimas que modifican el antimicrobiano. Y el mejor ejemplo sustantivo de eso son las beta-lactamasas. Y más recientemente las carbanepemasas, con relación a la Klebsiella fundamentalmente. Esto hace que disminuya las posibilidades de captación de los antimicrobianos, o que se inactive el antibiótico propiamente dicho, o que se modifiquen las barreras de permeabilidad celular, dando lugar, por lo tanto, a que no exista la posibilidad de que el antibiótico se incorpore al medio intracelular y modifique la actividad de biosíntesis de proteína o de ácidos nucleicos, como veíamos como ejemplo de algunos de los mecanismos de acción. También da lugar a cambios en el ADN cromosomal. Y esto pues produce alteraciones genéticas mediante la adquisición de material extracromosomal, que es el ejemplo justamente de los plásmidos, modificando los mecanismos de transducción, transformación o conjugación. ¿Cuáles son algunas de las causas prácticas, llevándolo al terreno de la práctica médica, que justifican la resistencia a los microbianos? Una prescripción incorrecta. Enfermedades que hacen que un sujeto sea más vulnerable a otras enfermedades. El abuso y consumo del uso de antimicrobianos por falta de control, que está justificado por la automedicación que en muchas ocasiones encontramos. El no cumplimiento de las indicaciones médicas, véase por ejemplo, un tratamiento indicado entre 7 y 10 días el uso de los antibióticos, que todos hemos visto en la práctica médica, y que sencillamente a los 3 días el paciente abandona el tratamiento. El incumplimiento en las pautas de administración y el abuso del uso de los antibióticos. Esto ha dado lugar a que la resistencia aparecía hasta la década de los 90 entre un 10 y un 15%. Pero en la actualidad, lamentablemente, es en el orden del 60%. La resistencia da lugar a que resulta imprescindible hacer uso de nuevos fármacos, y esto incrementa los costes de atención hospitalaria y hace que las terapias sean más caras, y hacen también que la estadía hospitalaria se prolongue. Pero también se convierte en un elemento determinante en la potencial disminución del uso de los avances tecnológicos de la medicina contemporánea. Véase dentro de esto, por ejemplo, los tratamientos de diálisis, de trasplante de órganos, entre otros.
el alto porcentaje de IAS causado por bacterias resistentes, por ejemplo, a los estafilococos aureus, da lugar a que exista peor pronóstico, mayor riesgo de mortalidad y el incremento impresionante del uso de los recursos médicos. Alrededor de esto, en el 2012, la OMS se pronunció con relación a la resistencia a los medicamentos contra el VIH. Esto dio lugar a que fuera necesario hacer uso de medicamentos más caros. Pero lo crítico es que dentro de poco no existirán, si no se trabaja intensamente en el desarrollo de nuevos productos, posibilidades de establecer un tratamiento adecuado para el VIH. Igual sucede con la gripe, que prácticamente ninguno de los antivirales resultan eficaces y la resistencia a los fármacos antivíricos está incrementándose de forma permanente. Y de hecho, las cepas que ocasionaron las últimas epidemias, fundamentalmente los virus A, pues sencillamente presentaron resistencia a los antivirales de uso más común. Véase la amantadina y la ramenotidina. Algo similar sucede con el paludismo, donde apareció una cepa en el delta del Mekong resistente a múltiples fármacos. Esto, por lo tanto, prácticamente compila con una justa meta de alcanzar la erradicación del paludismo a nivel mundial. El caso de la micobacteria, que prácticamente después del advenimiento de la rifampicina y rifamicina, pues sencillamente prácticamente quedó controlado tanto la micobacteria tuberculosis como la micobacteria leprae, sin embargo, como enfermedad emergente, pues sencillamente encontramos que aparece en parte de Europa, prácticamente en toda la Rusia, pero hay un gran número de falta de información en países del tamaño de la India, Brasil, Indonesia. Pero más aún preocupante es que no existe ningún tipo de información prácticamente de casi todo el continente africano. Esto da lugar a que la preocupación latente con relación a la resistencia a los tratamientos con antibióticos, en el caso de las micobacterias, se convierte en un hecho prácticamente dramático, porque las posibilidades potenciales de que aparezcan estas, pues sencillamente conspira contra la eficiencia de los tratamientos intrahospitalarios y, por lo tanto, el incremento de las IAS. Hay un esquema desarrollado por Ambler que realmente a mí me resulta interesante por cuanto su aplicación permite adelantar en los mecanismos, de acuerdo a los mecanismos de resistencia y la frecuencia de aparición de determinadas cepas en un caso particular. La aplicación de esta clasificación de Ambler permite, por lo tanto, ejercer una acción importante, y es el ejemplo sustantivo la carbapenemasa, que, por ejemplo, en el caso de Chile, apareció a punto de partida de el arribo de una cepa resistente procedente de Italia. El desarrollo de la resistencia limita, una vez más, su posible aplicación, y esto determina, por lo tanto, que existe limitación en la posibilidad de aplicación de los esquemas. Pero fíjense ustedes cómo
en función del tiempo se va acortando la introducción a la aparición de los mecanismos de resistencia. Esto ha dado lugar a que se incremente en la mayoría de los países el consumo de antibióticos. Este otro grupo, fundamentalmente centrado en los países de la Unión Europea y de Norteamérica, ha dado lugar a que exista una disminución en la cantidad de antibióticos que se utiliza. Aquí resaltamos el caso de Chile, que prácticamente es una excepción de los países latinoamericanos que se encuentran prácticamente todos representados en esta parte de la figura donde lamentablemente existe incremento en lugar de disminución. Pero ¿cómo se utilizan los antibióticos en Chile? ¿Y cuáles son los mecanismos? Bueno, pues sencillamente el Ministerio de Salud Pública ha establecido mediante una circular que se ha convertido en una valiosa herramienta en la estrategia de control del uso de los antibióticos. Y aquí vemos que prácticamente desde los años 2000 a la fecha existe una curva plana en el uso de los antibióticos. Esto justifica el que no existe incremento del uso de los antibióticos, pero resguarda también las posibilidades potenciales de hacer uso de esto en el momento que haga falta. Así, tenemos el caso de circulares específicas, en este caso para enterobacterias resistentes a la vancomicina, la circular número 07, que establece las normas y los criterios de control del uso de esto y de la aparición de cepas resistentes. Y el hecho cierto es que esto ha permitido a las autoridades chilenas y a la pues establecer mecanismos para el control oportuno, pertinente de cepas resistentes. En marzo del 2012 fue el caso de la Klebsiella pneumoniae, como comentábamos con anterioridad, procedente de Italia. En abril del 2012, los laboratorios de biomédicos y de el Instituto de Salud Pública encontraron casos autóctonos ya a las carbapenemasas. Esto, que queda en apretada síntesis expresado como la vigilancia a la resistencia a los antimicrobianos, se convierte en una poderosísima herramienta para optimizar el uso de los antibióticos. Y esto ha quedado normado la norma 175 sobre la vigilancia a la resistencia a los antibióticos. Y queda definido aquellos antibióticos, los cuales es de obligatorio cumplimiento el reporte de su existencia y su relación con la aparición de esta en un determinado, en una determinada institución médica. Aquí aparece cómo se expresa esto en diferentes países. Y lo cierto es que prácticamente la resistencia a los antibióticos, caracterizados como primera, segunda generación, pues prácticamente está presente en la mayoría de los países en un % elevadísimo. Y es el caso, por ejemplo, de la penicilina, de los beta-lactámicos. En Estados Unidos, en 2 millones de pacientes, más de 2 millones que se aplicó la antibiótico terapia, se encontró que habían fallecido 23.000. Y ponemos el caso particular del Clostridium difficile. Enfermaron 250.000 y murieron 14.000. Y esto que ha dado lugar, bueno, un incremento impresionante en
la necesidad de hacer uso de recursos para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. La década desde los 60 hasta los 90 se consideró que ha sido la época dorada del uso de los antibióticos y el desarrollo de esto. Pero a partir de los mediados de la década de los 80 a la fecha, prácticamente no se incorpora, como hemos visto con anterioridad, nuevos productos, nuevas sustancias con actividad antibiótica. Aquí lo tenemos mucho más gráfico, mucho más representativo de este dramático acontecimiento. ¿Esto a qué da lugar? Bueno, pues da lugar a que prácticamente al no existir nuevos compuestos con actividad antimicrobiana, pues sencillamente las posibilidades de resistencia se incrementan. El arsenal terapéutico queda reducido a usar antibióticos que se saben generan resistencia y por lo tanto las posibilidades son prácticamente llevadas a cero. Y es el caso a partir de mediados de los 80. Esto se convierte, por lo tanto, en la ausencia de un respaldo para el futuro cercano. Es decir, prácticamente no tenemos posibilidades de aplicación de nuevos productos. Y aquí les comparo que en la década de los 80 se desarrollaron y aprobaron 19 compuestos con actividad antimicrobiana. Y del 2000 a la fecha, solamente 13 antibióticos. Prácticamente, es decir, en 17 años no se llegó ni a la mitad de lo que se logró en 4 años en la década de los 80. Esto da lugar a que la preocupación deje de ser académica y se convierta en una necesidad imprescindible si queremos ser eficientes en el control, ¿por qué no?, de las enfermedades en su conjunto, pero de las IAs en particular. En 30 años se ha descubierto una nueva familia, la teizoxantina, que es eficaz con su amplio espectro frente a las micobacterias, a la septicemia, al Clostridium difficile y a las Staphylococcus aureus resistentes. Y esto se ha desarrollado estudiando cepas presentes en la Tierra. Y es que estas cepas han desarrollado un mecanismo que permite sus productos metabólicos, pues combatir la acción de otras bacterias presentes en el medio. Y de hecho, tan solo el 1% de las bacterias del suelo del agua del mar han sido estudiadas. Pero más aún, la mayoría de las bacterias del entorno, tanto en el mar como en la tierra, sencillamente no se multiplican, no crecen en el medio del laboratorio. El 99% de esto no se multiplica en condiciones laboratoriales. ¿Qué hicieron los colegas de la Universidad de Boston? Pues aplicando un chip electrónico, las ventajas de la era digital, han comprobado los compuestos químicos que tienen actividad como antibióticos. Esto, por lo tanto, permitirá, sin lugar a dudas, en este y otros ejemplos al respecto, pues permitirá identificar un gran número de compuestos con actividad como antimicrobiana. Pero permítanme enfatizar en cuán dramática es la situación.
La OMS encargó a Pfizer 4 nuevos antibióticos. En el 2011, Pfizer cerró su centro de investigación por razones financieras. Pero varias empresas internacionales, Aventis Sanofi, Eli Bristol Myers, no han investigado o desarrollado nuevos antibióticos desde los años 90. Al punto que la FDA, el organismo rector regulatorio de los Estados Unidos de América, solo ha aprobado 2 antibióticos en los últimos 5 años. Esto ha dado lugar a que se haya desarrollado una sociedad, Infectious Disease Society of America, con 10 nuevos antibióticos para el 2020. ¿Pero qué está pasando? Bueno, pues la mayoría de las grandes empresas le han retirado el respaldo financiero, se han quedado las pequeñas empresas desarrollando nuevos antibióticos. A la altura del 80% de estos están parados por el desarrollo de pequeñas empresas, y esto da lugar pues sencillamente a que en febrero del 2014 17 de los nuevos 45 antibióticos buscaron respaldo financiero en aras de poder conseguir y materializar el desarrollo de sus futuras investigaciones. Históricamente, de cada 5 nuevos antibióticos, 1 llega a la fase 2 de ensayos clínicos. En el 2011, potencialmente 13 sustancias catalogadas como antibióticos alcanzaron la fase 3 de ensayos clínicos. Pero llama la atención de ustedes que para que un antibiótico sea rentable, necesita en el orden de 25 años a partir de su introducción y su desarrollo. ¿Esto qué significa? Bueno, que las altas prioridades que reclaman estos antibióticos prácticamente frente a enfermedades a las cuales existe resistencia, pues sencillamente da lugar a que la aprobación sea en el orden de 5 antibióticos a la altura del 2015. En otros términos, las posibilidades de incorporar nuevos antibióticos queda extraordinariamente reducida en la misma medida que el desarrollo y el respaldo a las investigaciones para obtener nuevos antibióticos prácticamente queda reducido a lo mínimo en razón directa de falta de respaldo financiero. Y esto, pues, nos lleva de la mano a tener en cuenta también otras alternativas que debemos considerar para enfrentarnos a este dramático acontecer de la resistencia a los antimicrobianos. Por cuanto estos son el grupo farmacológico de mayor prescripción, el primer lugar de gasto está ocupado por los antibióticos. El 30% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento con antimicrobianos. Pero estos, el 65%, lo reciben de forma inadecuada. Y esto produce, sin lugar a dudas, incrementos en los gastos que los convierten en elementos innecesarios. Los CDC de los Estados Unidos ha establecido un orden que es representativo del acontecer real, del cuadro de la resistencia a los antimicrobianos en el mundo, y ocupa un lugar urgente de tratamiento al problema, a los Clostridium difficile, las Neisseria gonorrhea, las enterobacterias, pero aparecen también las cándidas resistentes al fluconazol, la resistencia a la vancomicina ocupa un lugar particular como
el caso de los estafilococos y la resistencia a la meticilina. Pero también está presente, y no debemos olvidar, la resistencia a la vancomicina y grupos de estreptococos resistentes a la eritromicina. Es decir, hay un grupo de microorganismos que aglutinan, incluso, ¿por qué no?, por su frecuencia de aparición como causante de IAS, reclaman una atención prioritaria porque son aquellos que justamente están desarrollando los mecanismos de resistencia en mayor cuantía. A los prescriptores, ¿qué pudiéramos decirles? Bueno, pues sencillamente que no hagan uso del arsenal terapéutico de los antimicrobianos si no resulta absolutamente necesario e imprescindible. Hacer uso de antimicrobianos de amplio espectro para evitar, por lo tanto, la presencia de compuestos que son susceptibles de desarrollar mecanismos de resistencia. Al respecto se deben educar al paciente y a los familiares, ¿por qué no? Pero en igualdad de circunstancias, tomar simples medidas que ayudan, que coadyuvan a que exista control, y más que control, se pueda prevenir el desarrollo de determinadas enfermedades. Y es el uso, por ejemplo, de la simple medida, que no nos cansaremos de comentarlo, y que abordaremos con particular atención en días futuros. El simple lavado de las manos. Y en paralelo, garantizar que se cumplan los esquemas de vacunación existentes. Y les traigo esto para denotar la importancia del uso inadecuado. El 30% de los pacientes que recibieron tratamiento no tenían ni fiebre ni modificación del el recuento de células blancas. ¿Qué daba lugar a eso? Pues sencillamente que en ese contexto el uso de los antibióticos fue totalmente innecesario. Y esto hace que se puedan estructurar un conjunto de recomendaciones para la institución, como norma, como criterio. Y dentro de esto está el papel protagónico esencial que cumplimentan las IAS en el desarrollo de los mecanismos de resistencia. Pero ¿por qué no utilizar otras medidas que pueden prevenir el desarrollo de estas IAS, como es el caso de la desinfección y esterilización, que abordaremos detenidamente en próximos encuentros? Identificar rápidamente, aislar a los pacientes con infecciones resistentes. Fortalecer el sistema de vigilancia de la resistencia. Establecer los sistemas de control a los antimicrobianos. Promover el sistema de dispensación y promover el uso de las dosis unitarias en pacientes hospitalizados, impidiendo de esa forma, si no se toman las medidas adecuadas, lavado de manos, porque se disemine la resistencia por cualquiera de los mecanismos que hemos visto de forma explícita a otros pacientes ingresados. Pero al paciente, no presionar al médico a que le imponga un tratamiento con antibióticos innecesario. ¿Quién de nosotros no ha sufrido el embate del paciente presionándonos para que le impongamos tratamiento que consideramos innecesario con antibióticos? Completar el tiempo del tratamiento indicado. No usar antimicrobianos sin la prescripción, es decir, evitar la automedicación. Hacer uso de las medidas simples, como es el lavado de manos y el lavado de los alimentos.
y garantizar que estoy haciendo uso adecuado del esquema de vacunación que me corresponde. Y todo esto en función, cumplimentando el decir de la Organización Mundial de la Salud, cuando establece como meta a alcanzar una atención limpia, sinónimo de una atención más segura. Y de esa forma contribuiríamos de forma importante y protagónica a evitar la crisis de los antibióticos que se nos avecina. Justamente en función de esto, concentraremos nuestra atención en las precauciones y en los mecanismos que podemos implementar para garantizar una atención limpia. Este será el objeto de atención de nuestro próximo encuentro el venidero viernes. Muchas gracias.